Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Derecho Romano 1, a esta casa de estudios, el IEXI. Vamos a entrar un poco en tema con referente a la historia del derecho romano. Como todos saben, la ciudad de Roma se fundó en el año 753 a.C. Eso fue a orillas del río Tíber, por personas legendarias, hijos de Reo, Silvia y del dios Marte. Eso es como la mitología griega, podremos hablar de toda esa historia en la parte romana. Rómulo y Remo, que fueron los hijos de Marte, que es el dios de la guerra, y de Rea Silvia, fueron los descendientes del héroe troyano Eneas y fueron arrojados al río Tíber. Eso es lo que muy común, donde todo el mundo habla de que los amamantó una loba. Entonces dice que fueron arrojados al río Tíber para salvarlos y en una canasta fueron recogidos y amamantados por la loba llamada Luperca en su guarida en el monte Palatino. Luego pues también tenemos que luego de criados por los pastores que los tomaron como hijos propios en el mismo lugar donde fueron amamantados por la loba, fundaron la ciudad y Rómulo más tarde mató a su hermano Remo por una disputa que les conste a la entrada de la ciudad, la que fue entonces llamada la Roma, ciudad de Rómulo, pues. Es de ahí donde nace y surge la historia de la mitología en el derecho romano. El derecho romano es, para muchos estudiantes, cuando comienzan a ver la historia, pues es un poco aburrido al inicio, pero el derecho romano es muy bonito porque inclusive tenemos algo que en nuestro derecho todavía hay instituciones que se manejan como en el derecho romano. Entonces, ellos formaban las sociedades y de ahí fueron dándole pie a que el derecho agarrara el orden, el recto orden de la sociedad. Luego vemos la evolución histórica de la antigua Roma. Existió la monarquía, la república y el imperio. Esto como para que lo tengan como referencia cuando tengan que hacer en la línea de tiempo. En la monarquía existió en el 753 antes de Cristo hasta el 509 antes de Cristo. Ahí existió la monarquía. De igual manera tenemos la república. La república vino en el 509 al 27 antes de Cristo. Y por último tenemos al imperio. El imperio es del 27 años antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguno tiene alguna duda? Quisiera comunicarlo. Levanta la manita y yo le pongo el micrófono. ¿No? Bien. Bueno. Ya estoy bien por aquí. Bien, chévere. Ajá. Ok. En el derecho romano, el latín ius romanus fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos en la antigua Roma. Lo que les venía diciendo, ellos forman parte de una sociedad que no tenía ningún ordenamiento, ningún régimen, ni por ningún orden dentro de esa sociedad. Y bueno, se le da se ordenan a esos ciudadanos en esa antigua Roma y de ahí surge el derecho romano como tal. El derecho romano, por su gran complejidad y aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún hoy es la base del derecho continental. Códigos civiles contemporáneos y se estudia las facultades de derecho en la mayoría de los países que emplean el derecho continental. Nosotros nos consideramos en Venezuela como un derecho mixto porque incluye la parte de el derecho anglosajón y el derecho romano y los otros derechos. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho se extiende también a los países del Common Law. Se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas. En la actualidad,
como la hipoteca, la teoría del contrato y en la gran cantidad de expresiones jurídicas y latinas. Dentro de los principios dogmáticos fundamentales, podemos hablar que se habla que el derecho tiene dos acepciones, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Esto pues también lo van a ver en otras materias que les van a trabajar la parte del derecho subjetivo, el objetivo. Pero bueno, en derecho romano también es importante mencionarlo. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas por las que se rige una sociedad y que se puede imponer a un sujeto por la fuerza de su carácter y obligatoriedad. En el derecho subjetivo ya es la facultad del ordenamiento jurídico. Es un particular para determinadas cosas. Una persona puede tener derecho a la propiedad de un determinado bien. Cuando ya ejerce ese derecho, ejemplo, ya tener un celular ese es propiedad de una persona y ya ejerce su derecho como tal dentro del bien que tenga o que vaya a tener a su favor. Ajá. De igual manera, en el derecho romano tenemos algunos conceptos. Entre esos, en la época arcaica aparece la dualidad entre el ius y el fas. Aunque a principios los conceptos estaban unidos, ahorita están separados. El ius era lo justo, mientras que el fas era lo lícito. Trabajaban con lo justo y lo lícito. En aquella época se utilizaba como adjetivos. El fas es la condición divina de la licitud. Trabajaban mucho con Dios, había muchos dioses, sí, ellos adoraban a algunos dioses y luego fue llegando la parte del cristianismo y fue inculcándose esas circunstancias, ¿sí? Recordamos que aquellos tiempos el derecho y la religión estaban aún sin desligarse. Ya en el siglo I antes de Cristo se diferencian el ius y el fas en el sentido de que el fas es el derecho divino y el ius es el derecho humano como consecuencia de la secularización de la sociedad, que hace que ambos conceptos se separen. O sea, tanto el ius y el fas, el ius es diminutivo de derecho y el fas viene del derecho divino, del derecho de Dios, viene de allí. Ajá, seguidamente tenemos que se dividía en dos tipos, derecho privado y derecho público. Cuando hablamos de derecho privado son las leyes, las que regulan las transacciones comerciales. Y cuando hablamos de derecho público, se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. Bueno, hoy en día podemos observar, ¿no? Para irlos ahí como a una comparación, cuando existen personas que van a comprar un vehículo, hacen el documento privado y el público es ante la notaría. Entonces, en todas las leyes para proteger a los ciudadanos se protege a través de la notaría y las transacciones comerciales se pueden hacer a través de contratos privados. De igual manera, el derecho romano tiene tres principios formulados por los juristas por Ulpiano, consejero pretoriano durante el mandato del emperador Alejandro Severo, 222-235 a.C. Esas tres acepciones básicas del derecho romano son muy importantes y son utilizados inclusive como los preceptos de la justicia también. El primero es vivir honestamente o honeste viviré. Bueno, ahí pues todos deben de vivir así de manera muy honesta y llevar una vida pública honesta y transparente porque de lo contrario a ello implica violar las leyes. Por lo tanto, ser susceptible a sanciones en esa época. Segundo es no dañar a nadie. Si se hace daño a terceros, entonces se hace obligatorio restituir de alguna forma el agravio físico, material o moral a través de las aplicaciones de la ley. Y el tercero, dar a cada uno lo suyo. Si se cumplen los acuerdos, entonces cada uno recibirá lo que le corresponde, según lo pactado. El incumplimiento de un convenio implica un acto de desigualdad para una de las partes. Por lo tanto, se hace necesario administrar la justicia.
Estos tres preceptos son constituidos dentro de la bibliografía que ustedes pueden ir investigando. Existe Obaica, es una de las partes de la bibliografía, uno de los libros para poder analizar. En internet se puede conseguir. También tenemos a Ulpiano y a José María Uria en el área de Derecho Romano también está para investigar y para conseguirlo allí. Características del derecho romano. El derecho romano se caracteriza por establecer normas que impiden los deberes sociales y establecen las bases de la convivencia de la población. Reflejar importantes cambios del orden jurídico en la antigua Roma. La otra es ser antecedentes de la división de los poderes del derecho civil de la actualidad. Ser bilateral, es decir, se requiere de la interactividad de dos o más partes, como el Estado, el pueblo, eso porque se regula a la sociedad a través de ese derecho, de manera recíproca, cumplir las obligaciones, darle orden a las personas, como un niño cuando está en la casa, a usted le establece a su niño en su casa el horario en que ingresa, hasta tal hora puedes entrar. Es lo mismo que pasa con la sociedad y el Estado. Si no se le establecen normas y órdenes jurídicos, no serían como animalitos sin el orden, pues. No reconocer el derecho de igualdad para toda la población, ya que seguía considerado a los esclavos como las propiedades de la nobleza. Ajá. Etapas del derecho romano. Esto como para tema también de la información de la línea de tiempo que había que mandar el 23/5. Ella estuvo mandada en la plataforma activa desde esa fecha para que pudiesen ingresarlos. Entonces tenemos en el derecho antiguo que establece del 753 hasta el 130 antes de Cristo. Fue la etapa que se caracterizó por las normas basadas tanto de la costumbre y que fueron plasmadas en la ley de las 12 tablas, que estaban dirigidas a la población y resultaba el orden jurídico rígido y severo. Luego, como siguiente etapa, tenemos el derecho clásico. El derecho clásico constituye el 130 antes de Cristo al 230 después de Cristo. Esta etapa se caracterizó por la organización de la jurisprudencia del orden jurídico, como el Senado, la formalización del derecho como una ciencia, o sea, ya se fue considerando un poco más al derecho y se fue incluyendo mejor dentro de la sociedad, dentro de ese orden y el recto orden de las cosas. Luego tenemos el derecho posclásico. Ahí está, en el 230, 527 después de Cristo. Esta fue la etapa que se caracterizó por el poder absoluto que ejerció el emperador para regular los ámbitos de la vida pública y privada de los ciudadanos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el derecho justiniano, que fue una de las etapas que caracterizó una reforma legislativa que permitió cumplir las normas y las leyes vigentes de manera formal, codificada dentro de ese sistema, pues, dentro del texto. Ya ahí se plasmó lo que le llamaban el Código de Justiniano. Entonces, se hizo un compendio de leyes para poder realizar todo dentro de uno solo. Sí, o sea, en un solo nivel, en un solo orden, se hizo el código. Entonces ahí hubo todo dentro de un solo texto, el código de Justiniano. Ok, está bien. En la plataforma, en el mensaje que les envié, para cualquier duda, ahí está mi número de teléfono. Entonces, cualquier cosa, pues me escriben. Si tienen alguna duda, pero no dudas de que, mire, no, de verdad no pude enviar el trabajo porque, no sé, no tuve muchísimo tiempo, cosas así. La idea es de que de algún tema, de la bibliografía, de cualquier cosa, pues ahí es. Creo que el tiempo está
poquito corto, pero entendible, pues porque no es tan presionado y está abierta para que en cualquier momento puedan montar la actividad hasta el 25 de junio. Siempre, o sea, van a estar todas las actividades, están abiertas, las actividades que están en la plataforma. Y bueno. Y el 25 es el cuadro comparativo, pero en vivo. Y en vivo, y la defensa, pues cada uno se conecta y pues lo ideal sería que nos escucháramos todos, interactuamos todos, defendemos nuestro tema en ese momento. Y ahí mismo pues van a tener su evaluación, pues, porque eso sí va a ser una evaluación, la mitad es un 25%, ya va, creo que sí, sí. Con referente al porcentaje, la línea del tiempo es 15%. Tenemos en la línea del tiempo el 15% de la nota. En el ensayo, el 20%. En la parte de la exposición también tenemos un 20%. En la familia en Roma igualmente vamos a tener el 20%. Y en la interacción del cuadro comparativo y la defensa es un 25%. Entonces ahí ya ustedes pues vamos a comparar el derecho romano para que no se vea como tan aburrido con el derecho actual y entonces me dirán si es importante o no, pues para ese momento el derecho como tal romano. Pues bueno, por aquí estaremos siempre atentos a cualquier actividad que vaya surgiendo y ustedes me dirán. Hemos casi que concluido, faltan unos poquitos minutos para terminar la clase y espero que les haya gustado. El derecho romano es muy bonito, lleva mucha teoría y hay que leer bastante, pero es bonito y es una de las bases fundamentales dentro del derecho. Es algo muy llamativo a nivel de estudiar la historia como tal, cómo inició el derecho y cómo se plantea dentro de un sistema que tenemos inclusive actualmente. Bueno. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Igualmente. Muy amable. Saludos, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.